¿Qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 3. Hoy continuamos con la unidad 1, neurodesarrollo anatómico. Este será el último tema sobre esta unidad. Y entonces ese tema es el crecimiento anatómico. Así que hoy aprenderán cómo se da el crecimiento anatómico desde la etapa embrionaria. Así que comencemos. Introducción. El crecimiento anatómico del sistema nervioso central constituye uno de los procesos más complejos y fundamentales del desarrollo humano. Desde la tercera semana de gestación, la formación de la placa neural y su transformación en el tubo neural, es decir, primero es placa neural y se transforma en un tubo neural, que ese tubo neural es el que da paso al cerebro y el tubo nos lleva a la médula espinal. Entonces, a lo largo del desarrollo embrionario y fetal, las neuronas proliferan, migran, se diferencian y establecen conexiones que conformarán las bases estructurales del funcionamiento cerebral. Esto es maravilloso, la función de la integración primeramente del cerebro y después la función de este maravilloso órgano. Ahora, ¿qué es el crecimiento anatómico del sistema nervioso central? Bueno, ya lo mencionábamos, se da a partir de de la tercera semana de gestación y pues básicamente es la formación de la placa neural que después se transforma al tubo neural, dando origen al encéfalo, que es el encéfalo, pues es el cerebro, y a la médula espinal. ¿Sale? Eh, Ahora, desarrollo embrionario y fetal. Lo primero que se da es la formación del tubo neural, que esto nos ayuda a sostener el encéfalo y nos conduce a la célula, nos conduce a la médula espinal. Ahora, la diferenciación. El tubo neural se divide en dos partes principales. La porción craneal, que el cráneo es importante, es la formación de estos huesos que protegen al cerebro. El cerebro es una masa, conocido también como masa encefálica. Entonces, pues obviamente al ser tan vulnerable, tiene que haber una estructura que pueda protegerlo. Bueno, este es el cráneo, que está integrado por huesos fuertes. Y la porción caudal que se transformará en la médula espinal. Ahora, ¿qué es la migración y arborización? Son propiamente estas neuronas que migran a ubicaciones finales. Durante este proceso se forman los axones y las dendritas. Ya hablamos que esta formación de axones y dendritas pues es a partir de las neuritas, un proceso guiado por señales moleculares, y lo que mencionábamos anteriormente es que los axones y las dendritas forman parte del equipo de las neuronas. Damos paso así a la formación de estructuras. Se forman estructuras de línea media como el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso pues está justo en medio del cerebro. El quiasma óptico y el septum pellucidum, que son cruciales para las conexiones de ambos hemisferios. Recordemos que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Propiamente para las funciones cognitivas, que son las funciones del conocimiento, de la memoria, y las físicas, que si hablamos de física, bueno, hablamos de la motricidad. Eh, y aquí quiero presentarles propiamente esta imagen donde podemos ver pues cómo el cerebro se integra. Justo este es el tubo neural, que da paso al encéfalo, que es el cerebro, y lo que resta pues es
la médula espinal. También podemos ver el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo de un color naranja. Entonces, este es el lado de el análisis, ¿sale? Y el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad. Es importante comentarles que hay personas que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo y hay personas que tienen en, en sentido contrario más desarrollado el sistema, perdón, el hemisferio derecho. Y hay otras personas superdotadas que tienen desarrollado ambos hemisferios. ¿Te has puesto a pensar cuál es tu hemisferio más desarrollado? Bueno, es importante que lo analices. Y justo aquí está el cuerpo calloso, que ya les mencionaba que está justo eh, a la mitad más bien en medio, y ahí se derivan los hemisferios. Bien, y seguimos avanzando. En las primeras 3 semanas, en los primeros 25 días, pues aquí está, ¿no? Podemos apreciar la primera imagen, que es el tubo neural, y es como se integra conforme va pasando los días, pues el encéfalo, que es el cerebro, y queda el tubo neural, llega hasta la médula espinal. Y vemos que ya cuando se cumplen los 9 meses de gestación, bueno, el cerebro está ya en su eh, neurodesarrollo completo. Completo en cuestión de formación, porque seguimos documentándonos en este tema y entonces aprendemos que pues seguimos creciendo, aprendiendo nuevos movimientos, expresándonos mejor. Más adelante vamos a ver el tema del lenguaje, cómo inicia y cómo va avanzando. Entonces, todo esto es de gran importancia. Y propiamente llegamos aquí a la aplicación básica, a la aplicación práctica en la educación con base en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? En el embarazo y primera infancia, que estamos hablando del mes 0 a los 3 años, hay una rápida sinactogénesis. Sinacto, recordemos que son conexiones, y génesis, pues es la integración de neuronas. Entonces hay un alto nivel de conexión de neurona, alta plasticidad, que es propiamente la regeneración de estas neuronas, y vulnerabilidad a carencias nutricionales o estrés. En pleno crecimiento o en pleno desarrollo del cerebro, es importante, como ya lo mencionaba en la cápsula 1, pues mantenernos en la medida de lo posible con un embarazo sano para que la formación cerebral pues sea lo más completa y sana posible. Y la alimentación, que juega un papel muy importante dentro de la formación de la neurogénesis. Ahora, ¿qué podemos hacer en el campo docente o en la práctica educativa? Promover programas de cuidado prenatal, como también tomar ácido fólico, eso es importante, y el control de infecciones. Fortalecer programas de lactancia y nutrición. Capacitar a cuidadores en interacción responsiva y, sobre todo, hablar, cantar, leer desde muy temprano. ¿Quién lo va a hacer? El bebé, no, ¿verdad? Está en pleno desarrollo. ¿Quiénes lo tenemos que hacer? Nosotros. Muchas veces desde nuestras trincheras podemos involucrar ya al bebé en todo cuanto hacemos, porque recordemos que
pues en algún momento se desarrolla en sus sentidos y entonces es un bebé que escucha, que siente, que se emociona, que se alimenta. Entonces es importante comprender o externarle a las personas en el embarazo, a las personas embarazadas, de la importancia de dar vida. O sea, porque no solo se está formando el cuerpecito del feto, sino también o se está trabajando en la formación cerebral. Em, Seguimos avanzando. eh, Primera infancia y edad preescolar, que esto se da de 3 a 6 años. Se consolidan, perdón, los circuitos sensoriales y lingüísticos. Es decir, ya a partir de los 3 a los 6 años, pues ya el infante pues empieza a desarrollar el lenguaje y también pues a vivir sus emociones, a hacer uso de sus sentidos, del sentido de la vista, del sentido del olfato, del sentido del gusto, del sentido del oído. Así que es importante tomar acciones como currículos basados en juegos exploratorios, lenguaje dialogado, actividades sensoriomotoras y rutinas que fomenten sueño y nutrición adecuada. Es importante, ¿saben? Eh, Nosotros como agentes educativos, es importante hacerle ver, porque pues en la primera infancia, obviamente el trato con papás es más directo, docente-padres, padres-docentes, ¿no? Entonces es importante hacerle del conocimiento de los padres el descanso del infante. Ellos no duermen 8 horas, ellos deben de dormir más de 8 horas. Y si es posible, que se duerman desde las 7 de la noche, porque pues se aprovechan las mejores horas del descanso. Su cerebro pues se desarrolla aún mejor, sus neuronas se mantienen sanas. Es importante también en esos primeros años evitar en la medida de lo posible el uso de celulares, de iPad, de tablets, eh, enseñarle al niño con actividades más lúdicas, con colores, de una forma didáctica, práctica, que ellos aprendan jugando. Es básico a esa edad. Y seguimos avanzando. La edad escolar de 6 a 12 años. Se da el refinamiento de redes cognitivas, es decir, del conocimiento, aumento sostenido de materia blanda, que es la mielinización, que mejora la transmisión entre regiones. Eh, ¿Qué, desde el ámbito educativo, qué podemos hacer? Bueno, programas escolares que trabajen memoria de trabajo y habilidades metacognitivas. Enseñanza multisensoriales. Las actividades metacognitivas, pues obviamente tienen que ser del saber, del pensar, y multisensoriales, pues aborda los sentidos, los 5 sentidos, ¿sale? Es importante ya desempolvar las clases, el profesor no tiene que llevar la batuta siempre, hay que dejar al alumno poder construir también su conocimiento, ponerles retos, proyectos, eh, que puedan vincular a su vida cotidiana, que puedan dejar también un tributo a las generaciones que vienen atrás. Es importante crear proyectos donde se pueda llevar la teoría a la práctica, ¿no? Y es importante también el apoyo de salud mental y físico. ¿Por qué? Porque esto favorece la plasticidad. Hablando de 12 años, estamos hablando de adolescentes. Hay que fortalecer el autoestima. Hay que trabajar eh, de la mano de la sensibilidad también a esa edad. Y seguimos avanzando en la adolescencia. Bueno, ¿qué pasa en el cerebro durante
de los 12 a los 25 años. Bueno, hay una reorganización cortical intensa, hay una poda sináptica y aumento de conectividad blanda. Desequilibrio temporal entre el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones recompensa, y el control prefrontal. Esto influye en riesgo, impulsividad y aprendizaje social. Entonces, ya mencionamos, esta etapa no va para nadie decir que la adolescencia pues es una edad complicada. ¿Complicada por qué? Porque están en la búsqueda de su identidad, donde si le das mucho se abruman y si les das poco se sienten ignorados, donde si lo haces, ¿por qué lo hiciste? Y si no lo haces, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, también todo esto tiene que ver propiamente desde acá, desde su cerebrito, pues al final está pasando toda esta situación de conexiones cerebrales que de repente se ajustan y se desajustan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Bueno, incorporar enseñanza explícita de autorregulación, propiamente de autorregulación de emociones también, porque no solo ellos se pueden sentir heridos, sino también con sus acciones pueden herir a, a las personas que estén a su alrededor. La toma de decisiones, esa es importante. Bueno, la toma de decisiones es importante a partir de esta edad y para lo que nos reste de vida, porque todo el tiempo vamos a estar tomando decisiones, decisiones que nos lleven al éxito o decisiones que nos lleven al fracaso, pero al final, decisiones. Aprendizajes basados en proyectos que aprovechen la motivación social, políticas escolares para reducir exposiciones a estrés crónico y fomentar sueño adecuado. Eso es fundamental. Si nos damos cuenta, en estas primeras tres cápsulas de esta materia, etapas del neurodesarrollo, pues es importante trabajar, fomentar el sueño adecuado, el descanso. ¿Por qué? Porque pues al final tu cerebro sigue en formación, sigue ejecutando continuamente esta mielinización, esta poda de neuronas, esta génesis celular continua. Entonces, pues el que tú descanses, el que tú duermas bien, aunque parezca una recomendación simple, es fundamental eh, para, para el desarrollo neurocelular. Programas de entrenamiento en funciones ejecutivas y prevención temprana de conductas de riesgo. Es importante mantener el orden, la paz en esta edad. Es importante poner límites hasta dónde puedes llegar. Es importante también porque se puede dar en cuestión conductual problemas de bullying. De hecho, entonces es importante poder regular la conducta de los alumnos con una actitud flexible, sí, pero puntual. ¿Sale? Seguimos avanzando. Educación permanente, adultos. Aunque la plasticidad disminuye, existe capacidad de cambio y consolidación de nuevas habilidades. Es decir, llegamos a la etapa adulta y pues obviamente ya no tenemos una formación o creación de neuronas, de células gliales trabajando al 1000 por hora, como cuando se formó en la etapa embrionaria. Pues obviamente eso se reduce, pero ya mencionamos con anterioridad que en el hipocampo y en otras áreas del cerebro, pues todavía se sigue dando, aún en la etapa adulta, la neurogénesis, la formación de neuronas, claro, en menor cantidad, pero se sigue fomentando. ¿Para qué? Para el aprendizaje a lo largo de la vida. Acciones, diseños de cursos con prácticas distribuidas,
feedback, que es la retroalimentación, ese deseo ferviente siempre, a toda edad, de seguir aprendiendo. No importa si ya eres un adulto, si crees que ya lo sabes todo, pues te equivocas. Siempre hay algo nuevo que aprender en diferentes áreas. Lee, lee mucho, no pares de leer. Eso es ejercicio a tu cerebro, vitamina a tu cerebro. Si no quieres sufrir enfermedades que te lleven a la pérdida de memoria, que poco a poco tu cerebro se vaya degenerando, entonces alimenta tu cerebro, ejercita tu cerebro eh, en la etapa adulta y más adulta. Eh, y volvemos a mencionar, el sueño es importante, trata de descansar, disciplínate en tu horario de sueño, no te duermas después de las 10 de la noche, aunque sea imposible para muchos, trata de organizar tu agenda para que a más tardar a las 10 de la noche, pues ya estés entrando en esta etapa de descanso, el ejercicio también, y no es que eh, vas a pasar 4 horas en el gimnasio, porque muchos pues no vivimos ¿no? De una imagen, pero sí es importante 20 minutos de caminata de lunes a viernes, bastante posible, todo por amor y conservación, ¿no? De tu salud, de tu bienestar. Y por supuesto, aunque si las primeras dos nos parecían difícil, pues la última es casi imposible, el control del estrés, pero yo creo que podemos hacer algo, no sé, por ahí tomar unas clases de yoga, unos 10 minutos, buscar una introspección, un análisis de nuestra vida, darnos unos minutos de relajación, de reflexión, poner una musiquita de fondo. De estas canciones instrumentales que te ayudan a relajarte, ¿no? Darte un tiempo, no te estoy pidiendo que 60 minutos, no te la pases relajándote, no, pero con 5 minutos, con 10 minutos, créeme que tu cerebro te lo va a agradecer. Y bueno, para terminar esta clase, eh, concluyo con lo siguiente. El desarrollo anatómico del sistema nervioso central refleja una secuencia continua de transformación que comienza en las primeras semanas de vida intrauterina, es decir, desde que el embrión se forma y se prolonga mucho más allá del nacimiento. Esto puede llegar o llega hasta la etapa adulta. Estos cambios permiten la consolidación de funciones superiores, entre ellas el lenguaje, la atención y la capacidad de planificación. Comprender estos procesos resulta fundamental para la intervención temprana, ya que el conocimiento sobre las etapas del desarrollo cerebral permite crear entornos y prácticas que favorezcan un crecimiento óptico y potencien el aprendizaje a lo largo de la vida. Y más, el aprendizaje dentro de un aula de clases. Es importante planear bien las clases em, y comprender que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Por eso nuestras clases deben de ser eh, pensadas para alumnos visuales, para alumnos kinestésicos, para alumnos auditivos, porque es importante que les llegue el conocimiento a todos e incluso a nuestros alumnos especiales. Y hasta aquí con esta cápsula. Seguiremos aprendiendo más a lo largo el de esta materia. Bueno, yo me despido y nos vemos en un próximo video.